vamos a escuchar la voz de Dios en esta noche, amén. Señor, en esta noche nos quiere recordar algo que quizás hayamos olvidado y tiene una palabra nueva para cada uno de nosotros, amén. Entonces vamos a leer la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 15. Vamos a leer primero allí la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 15. Amén. Leamos toda la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Leamos otro pasaje de la palabra del Señor, por favor, allí en Hechos, el capítulo 8, el verso 30. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Hechos, el capítulo 8, el verso 30. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, y siempre lo digo, al Señor le servimos con temor y con reverencia. Amén. Porque es la palabra de Dios la que va a ser enseñada y predicada. Gloria al Señor. Y espero que el Señor en esta noche, así como ha hablado a mi vida, también te hable a ti por medio de este mensaje. Gloria al Señor Jesús. ¿Entiendes lo que lees? Es el título de este mensaje. Hemos venido este mes, los días que van de este mes, escuchado unas enseñanzas muy bonitas de la palabra del Señor, amén, acerca de la Biblia. El pastor y los hermanos que nos han dado esos bonitos mensajes nos han recordado muchas cosas maravillosas de la palabra del Señor, amén. Ya vimos que la Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento y que hay ciertos libros, ¿cierto? Y están caracterizados o están apartados, como son los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, los libros proféticos, los poéticos, amén. Y creo que es maravilloso ver cómo la palabra de Dios es tan completa, gloria al Señor Jesús, amén. Cómo Dios ha permitido, porque hermano, si miramos un poco la historia, en ciertas épocas de la historia bíblica solo habían fragmentos, y he pensado que nosotros somos privilegiados porque ya la tenemos toda juntica. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos el privilegio de que cuando queramos, sea física, así en el libro tradicional, o sea por medio de una tablet, de un computador, un celular, ir y mirar. Pero si hemos pensado un poquito, cuando solo estaba la ley, los que tenían solo la ley, y era lo primero que los israelitas, los judíos aprendían, se aprendían la ley, porque era lo que ellos tenían, y era una obligación de el padre de familia enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, enseñarles la ley, y no era opcional. No era si el niño quería, no era así, si de pronto porque era un mandamiento de parte de Dios, y lo podemos mirar en la Biblia. Dice: y estas palabras las repetirás. Y esa palabra repetir es clave, porque el ser humano solo aprende mediante la repetición de las cosas. ¿A usted no le ha pasado que usted hace algo alguna vez y si no lo vuelve a practicar se le olvida? ¿Cierto? Y nosotros, digamos así, la educación se convierte en repetir cierto modelo de educación y repetir a lo largo de los años, y conforme vamos creciendo de pronto en ese aspecto escolar, ya no es la suma ni la multiplicación de 2 por 2, sino que ya viene la de 3, la de 4 cifras, y ya vienen un conjunto de problemas matemáticos, pero simplemente repetición, repetición. Porque ¿qué le dicen a uno? Estudie.
¿Y estudiar qué es? Ir y repetir, leer, mirar, investigar. Entonces, los judíos ellos se tenían que aprender la ley de memoria. Era lo primero. Y no solo era por una ley, sino era porque mediante este estudio, a pesar de que solo estaban esos 5 libros, ya había un mandamiento claro. Y es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso era lo primero que se tenían que aprender. Quizás muchas otras cosas las hacían no a un lado, sino que de pronto se las aprendían después. Pero las palabras que más se repetían era: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De allí podemos sacar una aplicación para nosotros como padres de familia, como maestros, es cuánto le estamos repitiendo la Biblia a nuestros hijos, a nuestros muchachos, a los adolescentes. Porque eso era en la mañana, al mediodía, por la tarde, al salir, al entrar, al ir, al venir. Era una constante. Porque si miramos un pasaje de la Biblia, dice que se levantó una generación en el pueblo de Israel que no conocía, porque faltó Moisés, faltó Josué, y resulta que no hubo quien tomara esa bandera, y entonces se levantó una generación que no conocía. Y el conocimiento o la falta de conocimiento lo único que demuestra es que no hubo quien enseñase. No hubo quien repitiera los hechos maravillosos de todo lo que había hecho Dios para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. De eso tan maravilloso de esos hechos que sucedieron de camino 40 años en el desierto y de cómo llegaron a la tierra prometida, cómo Dios había librado esas batallas, porque no era por la obediencia del pueblo de Israel. No era porque fueran los más fieles. Porque siempre que tenían la oportunidad empezaban a hablar mal de Moisés, de su líder, empezaban a hablar mal de Dios, y en alguna ocasión se atrevieron a decir: era mejor haber estado por allá, morir. Hombre, es que al menos en Egipto había una tumba donde nos enterraran. Pero lo único que rescatamos de aquello es ver cómo Dios obraba, cómo Dios hacía el milagro, cómo Dios los guardaba a pesar de la actitud de ellos, a pesar de ese corazón tan endurecido. Ver cómo Dios los libró y cómo Dios los llevó a obtener la tierra prometida. Pero con el paso de los años, y al no haber quien le repitiera ni quien les enseñase, iba a suceder lo que pasó. El pueblo volvió a caer en esclavitud y se olvidaron que había un Dios todopoderoso que libertaba, que libraba, que daba la libertad no solo física, sino espiritual. Y lo repito, lo que nos lleva a pensar de que hoy es necesario de que hayan personas comprometidas en enseñar la palabra de Dios. Porque muchas veces, si hablamos de los niños o de los muchachos o en la adolescencia, los que pasamos en algún tiempo por ahí, pensamos en muchas cosas. El niño, conforme a su edad, piensa ¿en qué? En jugar. Si tiene hambre llora, si le duele algo llora, pide, va, viene, pero es esa etapa. Ya en la adolescencia ya viene una cantidad de cosas diferentes, porque entonces ya empezamos a cuestionar y viene la etapa donde cuestionamos todo. O al menos ese fue mi caso. ¿O no le ha pasado a usted? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Que no haga esto, ¿pero por qué? Y quizás es ahí donde es más importante repetir. Porque yo me acuerdo, y voy a hablar en primera persona, de que en mi casa, cuando vivía con mi abuela y mi tía, si ellas no me leían la Biblia, si no me llamaban para orar en la adolescencia o para el culto, yo no
vamos a jugar con mis primos, y qué hay para hacer, y dónde la recocha, pero lo último que uno ir por allá. Antonio, venga que vamos a hacer el devocional. Y yo, tan bueno que estaba jugando. Porque así somos los seres humanos. Ya cuando se fue entrando en la adolescencia, en la juventud, quizás ya tenía ciertos gustos y como ya podía tomar ciertas decisiones por mí mismo, entonces, ¿y para qué voy a ir allá? Otra vez lo mismo. Y me acuerdo que mucho, una tía mía me decía, sí, lo mismo. Y quizás no había un conocimiento muy profundo, un estudio muy profundo de la Biblia, pero sí había una convicción y se había creído y decía, es que Dios es el mismo. Amén. Y así vayas hoy puede haber una palabra nueva para ti. Gloria a Dios. Amén. Y en una de esas, en un culto de esos, de que a veces uno viene sin ganas, sin querer, como decía nuestro amigo el Chavo, sin querer queriendo, viene por inercia. No, porque si se queda en la casa, entonces no puede ir a jugar. Pero no, yo quiero ir a jugar, entonces me voy para el culto. En una de esas, una palabra entró a mi corazón e hizo la obra que tenía que hacer. Amén. Por eso es muy importante que siempre escuchemos la palabra de Dios. Y que sea el momento más importante del culto. Yo sé que darle la alabanza a Dios es importante. Ofrendar es importante, claro. Todo es importante en el culto. Pero no han notado que curiosamente el sueño llega cuando viene la palabra de Dios. Amén. Bueno, eso aquí no pasa, ¿cierto? Eso es por allá en Marte. Que cuando llega la palabra de Dios es donde más llega el cansancio. Y como estamos ahí, y vuelvo y le digo, lo estoy diciendo por mí. Llega ahí y empieza uno a pensar, como decía el hermano, en los frijoles duros que se me quedaron en la cara. Y empezamos a pensar, y tengo que ir a hacer esto. El hermano llega a terminar, me tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer esto. Y justo en el momento donde se necesita escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios es donde más distracción el enemigo empieza a colocar. Y ya lo escuchamos en algunos mensajes anteriores. Pero pasa hasta en las mejores familias. Entonces es muy importante entender que el enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros entendamos la palabra de Dios. Amén. Que no entendamos la Biblia. Porque hermano, la Biblia, tenemos algunas representaciones en ellas. Dice que la Biblia es luz. La palabra de Dios es luz. Amén. 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 Es espada. Es pan, es agua. Amén. Y si usted analiza a fondo todas estas características o estas comparaciones que tiene la Biblia para ilustrarnos a nosotros, ¿a qué la podemos comparar? Si usted toma eso y no le presta la atención suficiente, puede que entonces esté andando en oscuridad, porque lo que nos da la luz es la palabra de Dios. Puede que quizás en su corazón, en su vida haya una sed espiritual, haya una hambre espiritual, pero como no hemos buscado la palabra de Dios, que es el pan de vida, que es la que sacia nuestro sed, la que sacia nuestra sed, es porque quizás a veces simplemente la leemos y a veces la leemos pero no comprendemos lo que leemos. Y qué importante más allá de leer la Biblia. Y escuché una vez a un personaje que decía, no, pero es que ustedes que me van a venir a hablar de Biblia. Si yo me he leído la Biblia 10 veces a lo largo, vea, de Génesis 1 hasta Apocalipsis, donde dice amén. Y me lo he leído, y mejor dicho, qué libro tan maravilloso. Uy, esas historias tan increíbles. Decía, esas fábulas, esos cuentos que hay ahí, tan maravillosos. Ya cuando usted escucha fábula, cuento, aquí hay algo que me está cuadrando. Y oiga, ¿cuántas veces se han leído la Biblia? No, pues como 10, pues ya hasta perdí la cuenta y tengo planeado volverla a leer.
Y aquí nace la pregunta, qué bien, la leíste. ¿Y qué has entendido? No, pues que es un libro maravilloso donde hacen unas obras que, mejor dicho, ¿sabe qué? Es que uno ni las cree. Yo le dije, pues ya, ahí está mal. ¿Por qué no ha entendido? Nada de lo que ha leído. Entonces, qué importante en este mes que se está hablando de la Biblia es entender lo que se está leyendo. Hay dos pasos o dos perspectivas que en esta noche quiero traer, y es que primero debemos reconocer qué es la Biblia y entender qué es la Biblia. Y el segundo paso es entender quién soy yo. Porque de ahí parte todo. Algunos dirán, la Biblia simplemente, como aquel caballero que la leyó, simplemente es un libro más, lleno de historias maravillosas. Pero si nos detenemos a mirar un poco más la Biblia, a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay dos grandes doctrinas que la recorren. Y esa fue una de las preguntas para el caballero. ¿Y usted sabe cuáles son las doctrinas, las dos más importantes que recorren la Biblia? ¿Cómo así? ¿Qué es doctrina? Yo no sé. Aquí hay un problema muy serio que hay que solucionar. Pero la Biblia desde el principio me habla de la salvación. Y segundo, de la condenación. Eso es lo primero que tenemos que entender. Porque en Génesis arranca esa historia maravillosa donde Dios creó los cielos y la tierra y todo lo creó por su palabra. Maravilloso. Pero desde ahí vemos reflejado el amor de Dios, porque el hombre, Adán y Eva, pecaron. Amén. Y fueron destituidos. Pero desde allí hay una muestra de amor que Dios hace para el hombre, y es que sacrifica un animal y con su piel le hace vestidos a Adán y a Eva, que ya habían conocido que estaban desnudos. Lo que nos muestra que ante ese hecho tan trascendental como es la condenación, porque hermano, eso es algo que marca la historia y hasta el día de hoy estamos regidos bajo esa ley. Todos los hombres estaban condenados a morir eternamente. Pero desde allí, con ese sacrificio, de esos animales, de ese sacrificio que Dios hace para cubrir su desnudez, nos muestra el acto de salvación tan maravilloso que Dios tenía preparado para la raza humana. Porque es maravilloso esa obra redentora que Cristo hace. Gloria al Señor Jesús. Entonces, si nosotros entendemos estos dos pasos y entendemos que Dios es uno, va a ser muy fácil, sea el libro que usted lea, entender. Porque hermano, a pesar de que son 66 libros, ninguno es independiente. Todos están entrelazados. Y sería imposible que tantos autores a lo largo de tantos años se pusieran de acuerdo para que todo se conectara, se entrelazara. Pero sabemos, como dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y allí entonces quiero ir al texto donde leímos, porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Ya sabemos el propósito de la palabra del Señor: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero me llama la atención el verso 15 de 2 de Timoteo, el capítulo 3, donde leímos:
porque dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para, y de una vez está el propósito, la salvación. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que por medio de la palabra del Señor, por medio de escudriñar la palabra del Señor, nos lleva a obtener una sabiduría, pero no una sabiduría terrenal, que es bonita, ¿cierto? Cuando usted sabe algo, una de esa sabiduría es bonita, porque creo que todos nos desempeñamos en diferentes campos. Todos tenemos una profesión, un oficio, un trabajo que hemos aprendido. Pero esta sabiduría viene desde lo alto, nos la ha dado nuestro Dios, con un propósito, que nosotros escapemos de la condenación. Ese es el más grande propósito. Dice ahora también que en nuestra vida haya una fe. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Y si miráramos un poco este pasaje, desde el versículo 1, nos habla acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Nos está hablando acerca de un evento futuro, que es parte de lo que nos muestra la Biblia, una profecía de cosas que se dijeron hace muchos años, que dentro de muchos días se iban a cumplir. Y es curioso, o es más bien maravilloso ver cómo la palabra de Dios se ha cumplido letra a lo largo de la historia. Gloria al Señor Jesús. Y si usted analiza con más despacio, con entendimiento el carácter de los hombres en los postreros días, nos estamos encontrando que es la radiografía, o que es el diagnóstico de la sociedad actual. Es lo que estamos viviendo. Por eso alguien decía, yo nunca imaginé que la sociedad, que el hombre iba a llegar a tan bajo nivel, como a deshonrarse tanto. Pero es que la palabra de Dios lo dijo. Hace muchos años, la Biblia lo dice. Hombres amadores de sí mismos, hombres malos, engañadores. Pero el verso 14 empieza con esa excepción, pero tú, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y por eso empezamos a hablar de la enseñanza, porque entonces, ¿en qué vamos a persistir si no hay una enseñanza clara de la palabra del Señor? Y escuchaba que hoy en muchos lugares se predica de motivación, y qué bonito, y se motiva a las masas, y por eso uno ve las grandes megas iglesias con miles y miles de personas, donde van porque el predicador, el orador motivacional les habla muy bonito, y de que venga, pacte y siempre, porque Dios le va a dar todo, y usted va a tener vida, salud, y usted va a tener todo lo que desee. Hablaba con una vecina en estos días y de no sé, yo estoy en una iglesia, vea. Mejor dicho, y yo, sí, ¿usted a dónde asiste? ¿Por allí? Bueno, no le puedo decir el nombre porque, pero ustedes van a saber de qué trata. Yo voy a la iglesia donde se habla la Biblia, la palabra del Señor, donde se predica una doctrina que va acorde a la palabra del Señor. Oye, ¿y dónde queda esa iglesia? Yo, allí en la pendiente del bodegón, hay una por el ciprés. La pentecostal. Yo, sí, la pentecostal. Y lo que pasa es que el nombre es el nombre que se colocó. Alguien decía, es la razón social con que la iglesia está registrada ante el Ministerio del Interior en Colombia. Decían, no, yo sí voy a una que queda por allí, y vea, y le cuento que, mejor dicho, yo iba perdida, mejor dicho, embolatada, mi vida no tenía, oiga, y una vez fui, y llegué y me llamaron, y me hablaron al oído, y me dijeron que yo iba a tener
plata y que yo iba a ser, mejor dicho, una mujer empoderada y que yo iba a salir adelante y que iba a tener una pareja que, mejor dicho, yo sí, qué bueno. No, y vea, y a la segunda vez que fui, fue más claro, me dijo, te va a llegar una bendición. Te estoy profetizando, Dios ya me mostró a mí que a usted le va a caer una plata. Hermano, desde que estoy yendo allá, eso es una bendición. Porque cada que yo necesito algo, voy allá que me profetice y me habla Dios al oído por medio de esa persona. Y yo ahora vea, tengo mi negocio, tengo mi farmacia, tengo mi hija, estoy por ahí charlando con una persona. Y todo eso es cumplimiento de lo que me ha dicho la profeta allá. Y yo, y usted, perdón la pregunta, ¿usted es casada? No, yo me conocí con el muchacho porque yo sé que soy de Dios y estamos viviendo en unión libre. Y yo, bueno. Sí, bueno. Porque hoy en día, eso es lo que le gusta a las personas. Y no, vea, allá no me prohíben. Siento que es que yo no escuché que ustedes allá le prohíben todo. Yo nos prohíben todo. Y yo pues, o sea, donde yo voy, a mí no me prohíben nada. Yo soy libre, pues Dios me dio libre albedrío y a mí nadie me prohíbe. ¿Cómo así? Entonces allá, porque es que yo una vez hablé con una que me dijo que allá la obligaban a ponerse en las faldas largas, que allá la obligaban a ir allá a entregarle todo al pastor y que allá, mejor dicho, y como así que no pueden tomar, como así que no pueden bailar. Yo dije, que no pueden. Usted puede hacer. Ay, venga, entonces yo estoy equivocado. Yo sí, es que te dieron mala información. Usted puede hacer todo eso. Allá nadie nos prohíbe nada. Ay, ¿cómo así? No, pero yo ya estoy yendo a esta. Lo que pasa es que cuando tú entiendes la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, cuando usted entiende no lo que otra persona por allá le dijo, sino lo que le dice la Biblia, usted va a entender que todo eso que usted me menciona, que dicen que no se puede hacer, no es que no se pueda hacer por obligación, sino que no se debe hacer, porque si yo hago todo eso, no puedo ir al cielo. ¿Y cuál es el propósito de estar en el Evangelio, de hablar de la Biblia, de hablar de Dios? Escapar de una condenación. Es que la añadidura es lo que Dios nos quiera dar, el dinero, las posesiones, todos esos talentos. Eso es la añadidura que viene. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero como se está cumpliendo lo que dice la Biblia, la gente hoy quiere primero la añadidura. Y como la disfrazan tan bonito y tú puedes, y tú lo vas a lograr, hermano, ¿qué vamos a lograr nosotros? Hermano, nada. La Biblia me dice que apartados de Dios, nada podemos hacer. Y si la Biblia lo dice, yo estoy en la obligación, y esa sí es una obligación, creer lo que dice la Biblia. Es que no me lo está diciendo un hombre, no me lo dice nadie. Los que simplemente lo hemos escuchado es porque Dios ha usado hombres para que repitan lo que está en la Biblia. Hermano, nosotros por sí solos no podemos lograr nada. Por eso es muy importante que nosotros tomemos ese ejemplo de la mamá y de la abuela de Timoteo, que lo instruyeron en la palabra, que le enseñaron, y a pesar de que era un joven, era un muchacho, ya estaba a cargo de una iglesia y quizás lo estaba menospreciando por joven. Pero por eso el apóstol le aconseja, pero persiste tú. Gloria al Señor Jesús. Entonces mire qué importante es enseñar la palabra de Dios, la Biblia. Qué importante es repetirla. Porque hermanos, si no, créame que si la cogemos solo para venir al culto, va a ser muy complicado que crezcamos en la vida espiritual.
que entendamos el propósito de Dios. Y por eso es que hemos visto que hay personas que pasan muchos años y están como ahí, como en stand-by. Ahí, no, yo voy. No, yo voy. Pero qué bueno que nosotros tomemos propiedad del manual por excelencia que Dios nos ha dejado. Amén. Y el último ejemplo donde leímos era porque Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se encuentra un hombre. Dice la Biblia que un ángel del Señor le habló a Felipe. O sea que él no estaba allí por coincidencia o por capricho, diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Como Felipe ya había aprendido a escuchar la voz de Dios, se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu volvió y habló a Felipe y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Entonces miremos este panorama. Primero, Felipe obedeció. Y ya para esta altura en Hechos de los Apóstoles, ya la iglesia estaba siendo dispersa. Porque había persecución, porque había llegado una doctrina diferente a la que los religiosos, a la que los escribas y fariseos estaban enseñando. Y ahora ya Jesús había hecho esa obra maravillosa, nuestro Dios había hecho esa obra redentora, muriendo pero resucitando al tercer día. Ya la historia había cambiado, ya lo tradicional no estaba vigente. Ya esa religiosidad ya había que dejarla a un lado. Pero como eso es lo más duro, la costumbre es lo más duro de dejar. Por eso cuando nosotros tenemos una costumbre o cuando cogemos un hábito es tan duro dejarlo. Porque se vuelve parte de nuestra vida, parte de nuestro ser. Ahora hay que entender que a estos hombres se les enseñaba, a la edad de 5 años, de 7 años, ya se sabía la ley de memoria. Y entonces ahora llegar, porque ellos esperaban a un Mesías allá en su trono, sentado, mejor dicho, lleno de ejércitos, porque esos eran los reyes que conquistaban en ese tiempo. Y ahora ver que había llegado un hombre de una profesión humilde, porque venía de una familia donde su padre, digámoslo así, adoptivo, era carpintero, donde María, su mamá, una mujer humilde, pero consagrada a Dios. Por eso Dios la miró, por eso la eligió, porque era una mujer obediente a aquella ley, a aquella palabra de Dios. Amén. Entonces ya todo esto había sucedido. Ya el derramamiento del Espíritu Santo había llegado, había estado la comisión, ya se estaba empezando a ejecutar, a dar esos primeros pasos que decía: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y había, al mismo tiempo que había esa persecución, entre más persecución había, más se expandía la palabra del Señor. Uno de los ejemplos que a mí me causaba mucha tristeza era ver cómo Esteban lo mataron apedreado. Porque una cosa es usted leerlo, así, listo, Esteban lo apedrearon. Ver cómo poco a poco todos los hombres de Dios iban muriendo. Y no de cualquier manera, no como la muerte que muchos le pedimos al Señor, que me acueste a dormir y que no me vuelva a dar cuenta. Hermano, Juan murió decapitado. Ver cómo el enemigo se levantó a intentar opacar, a detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero esta obra no la puede detener nada.
ni allá en la historia bíblica, ni acá, ni en el futuro. Nada va a poder detener el cumplimiento de la palabra del Señor a nuestro Dios. Entonces, en ese expandir del Evangelio, el Espíritu Santo le dice a Felipe: vea, vaya que por allá hay un etíope que no tiene nada que ver con los judíos, que es por allá de los rechazados, que es por allá de los que no tienen esperanza, porque esos éramos nosotros, gentiles sin esperanza. No teníamos opción de entrar al reino de los cielos simplemente por no ser de Israel. Pero qué maravillosa es la obra de nuestro Dios. Y desde allí le dice: vea, por allí, y como diría alguien en esta época, vea, por allí hay un pobre pelagato, no tiene nada, por allí va. Porque una vez alguien decía: no, es que el evangelio es para los pobres. Venga, le muestro por la Biblia que no es solo para los pobres. Porque a lo largo de varias historias bíblicas, el Señor nos muestra que el evangelio es para todos. Y aquí dice que había un hombre, nada más y nada menos el tesorero de un reino completo. Manejaba todo, funcionario de la reina de los etíopes. Dice: el cual estaba sobre todos sus tesoros. Pero en el corazón de ese hombre había algo. Ya Dios tenía un propósito, porque es el que fue a Jerusalén a adorar. Había ido a buscar porque en su corazón había un llamado, había un deseo. Pero como Dios hace obras maravillosas, entonces le manda a Felipe para que le aclare lo que él está leyendo. Y por eso la pregunta directa: ¿entiendes lo que lees? La respuesta aún es más sorprendente. ¿Y cómo podré? Si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Lo curioso, o lo que me llama la atención, es que estaba leyendo una escritura divina. ¿De dónde? ¿Quién me dice? ¿De dónde? De Isaías. ¿Cuántos años habían podido pasar, hermano? Promedio. Imagínense, por ahí promedio, por ahí se puede ayudar, 700 años o más. Y estaba leyendo el pasaje que leía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice que el eunuco le pregunta, o le responde a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mira, hermano, la conexión tan maravillosa, tantos años después de que la profecía estaba escrita. Lo tremendo es que este hombre, para esta época, yo creo que ya había escuchado, porque la Biblia dice que la fama de Jesús se regó por toda la tierra. Y ese hecho tan poderoso de la resurrección no se había quedado solo allí en Jerusalén, en el Gólgota, sino que se había esparcido, se estaba regando. Pero aún así, a pesar de que estaba leyendo, de que había subido a Jerusalén para adorar, aún no había entendido el pasaje de quién estaba hablando. Lo que muestra de que aunque vengamos al templo, aunque digamos vamos a adorar a Dios, aunque vengamos de seguido al culto, quizás nos falta entender lo que realmente dice la palabra. Amén, amén. Quizás nos falta entender lo que leemos, porque a veces simplemente lo leemos. Pero la Biblia
La palabra del Señor se tiene que saber, primero, comprender. Se tiene que saber comprender lo que dice la Biblia. Al mismo tiempo tiene que saber interpretar lo que Dios quiere decir por medio de la palabra del Señor. Y lo tercero es aplicar lo que está en la Biblia para vivir. Amén. Porque si usted simplemente la lee y la deja ahí, pues pasa a ser una lectura más. Quizás si usted la comprende, dice, oh sí, yo sé que voy por un camino que a Dios no le agrada y comprendo que debo cambiar y que debo ser diferente, pero no la aplica y no la obedece, entonces no va a pasar nada. Pero estos tres pasos los hace Dios cuando nosotros le damos la oportunidad de que entre en nuestras vidas. Porque hermanos, suena como paradójico o contrario, pero muchas veces podemos llevar 10, 15, 20 años viniendo a la iglesia, asistiendo al templo, a las reuniones, asistiendo a este salón o a muchos cultos que se han hecho, pero aún no hemos dejado que Dios entre a nuestra vida. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando no crecemos espiritualmente, cuando seguimos atados a los mismos pecados, a los mismos vicios, que quizás ninguno lo conocemos, usted haya su intimidad con Dios, pero eso lo sabe usted y lo sabe Dios. Amén. Pero lo que Dios quiere, por medio de cada mensaje que llega a nuestra vida, es que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida, que dejemos de ser simplemente oidores y que empecemos a ser más hacedores de la palabra del Señor. Porque oidores hay muchos. Muchas personas oyen, pero el oír y alguien dirá, uy, hermano, ese predicador como habla de bonito, como traza de bien ese mensaje, wow, yo creo que pueden pasar 2, 3 horas y yo escuchando ahí la palabra, oyendo la palabra del Señor, y venimos de unos programas maravillosos, bonitos, donde hemos escuchado la palabra de Dios. Pero hermano, sí, muy bonito, pero si de aquí del oído no lo llevamos a nuestra mente, lo retenemos y no lo empezamos a aplicar a nuestra vida, simplemente van a ser palabras que van al viento. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que la Biblia dice que esta palabra no vuelve vacía. Si fuera palabra de hombre, claro, volvería vacía y va por allá y quizás llena de emoción un ratico y se olvida y no hace más. Pero la palabra de Dios dice que cuando es predicada, váyase la obra para la cual ha sido enviada. Hermano, ¿y cuál es el propósito? La santificación de nuestras almas. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros lo podamos entender. Y que quizás si estamos en un estado como aquel hombre etíope, donde leemos y no entendemos, que le pidamos a Dios que nos muestre, que nos hable por medio de un hermano, del pastor, del predicador, o que cuando abramos la Biblia, hermano, podamos entender lo que está diciendo la Escritura. Porque, hermano, vea, el enemigo, según la Biblia en 2 Corintios 4:4, dice que vino a cegar el entendimiento de los hombres. ¿Para qué? Él no quiere que usted no entienda quizás lo de su trabajo. El único propósito del enemigo es cegar el entendimiento para que no entendamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese es el único propósito que él tiene. Pero lo maravilloso es que en Efesios capítulo 1 al verso 18, el propósito de este texto dice que Dios por medio de su palabra dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y sabemos que es más poderoso nuestro Dios. El diablo tiene su propósito, el enemigo tiene su propósito, pero Dios hace muchos años, desde la creación, tiene un propósito trazado.
que es salvar al hombre. Así que esta palabra tan maravillosa es necesario atesorarla, es necesario guardarla y es necesario aplicarla. Y yo le quiero invitar que en esta noche usted esté en pie y vamos a orar y decirle al Señor: he oído tu palabra, quizás la he guardado, pero la estaré aplicando. ¿En qué parte de estos 3 puntos estás? ¿Estás simplemente como oyente? ¿Has entendido la palabra o la estás practicando? Creo que lo más importante es que en esta noche le digamos a nuestro Dios que nos ayude a aplicar esta palabra tan maravillosa en nuestra vida. Así que si alguien tiene esa necesidad, le invito para que inicie esta oración en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, en esta noche, Padre Santo, invocamos tu nombre, Señor, para pedirte, mi Dios, que nos enseñes, Dios mío, esta palabra. Pero más allá de que seamos oidores, Padre Celestial, que tú nos abras el entendimiento, Señor, y que nos enseñes a aplicar esta palabra, que nos enseñes a ser hacedores de tu palabra, Señor, no simplemente oidores, y que en esta noche una vez más tú nos has recordado, Señor, que es necesario ser hacedores de tu palabra, en el nombre maravilloso